Continuando, chicos, recordando, como lo dije anteriormente, la matriz ósea, tú tienes que grabarte que la fibra de colágeno, de acuerdo a la fibra de colágeno, tipo 1, que es a nivel de hueso, con proteoglucanos, a esas dos estructuras se le llama osteoide, ¿ya? Entonces, cuando tú escuchas el término osteoide, piensa en hueso, piensa en fibra de colágeno tipo 1 y proteoglucanos. Ambos son componentes orgánicos, ¿ah? Ambos son componentes orgánicos. Muy bien, continuamos. Los componentes celulares, ya hemos visto que hemos repasado que el hueso está compuesto igual que el cartílago, está compuesto de células y matriz, ¿de acuerdo? Ya hemos observado la matriz del hueso, la matriz ósea, ¿de acuerdo? Ya hemos visto el que es el osteoide. Ahora vamos a los componentes celulares del hueso. Esta imagen está hermosa porque te lo dice de forma práctica e incluso te menciona la función. El hueso, ¿ya? El hueso tiene cuatro tipos de células. Tiene osteocito, ¿de acuerdo? Tiene osteoblasto, tiene una célula progenitora que se le llama la célula madre, la célula osteoprogenitora, que es la célula madre, y osteoclasto. ¿De acuerdo? Aprende ese término. Todos son ósteo, quiere decir que es hueso. Tú ves ósteo, hablas de hueso. Osteocito mantiene el tejido óseo. Y mira, es de todo de forma irregular en la forma del osteocito. ¿Eh? No te vayas a dejar engañar que el osteocito es esférico, no es plano y de forma irregular. Tiene ramificaciones el osteocito. ¿Por qué? Porque se comunica con otros osteocitos. El osteoblasto, date cuenta que es casi de forma, se podría decir de forma cúbica, y forma la matriz ósea. Y si forma la matriz ósea, ¿qué quiere decir? Que forma la parte orgánica y forma la parte inorgánica. Ojo, el osteoblasto forma la parte orgánica y la parte inorgánica. Algo muy distinto al cartílago, el que hacía la función de células de matriz cartilaginosa, no era el blasto, sino era el cito. ¿No? En otras palabras, el condrocito. En cambio, ¿qué? El hueso es el osteoblasto. La célula progenitora es la célula madre, ¿de acuerdo? Y el osteoclasto es que hace la remodelación, la resorción ósea, ¿sí? Que vamos a ver una diapositiva sobre eso. No, vamos a mencionarlo nada más. Sí, porque esto ya es fisiología. Estamos en histología el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos concentramos ahorita en osteoblasto. ¿Por qué también subrayo de color amarillo en los osteoblastos? Porque una pregunta que te puede venir como verdadero o falso, porque lo más probable es que venga como premisa así, es ¿cuál es la célula más abundante del hueso? Y es lo que te voy a preguntar aquí dentro de 2 minutos. La célula más abundante del hueso es el osteoblasto. ¿Ya? El osteoblasto. El osteoblasto, date cuenta, que fabrica la matriz orgánica y la matriz inorgánica. ¿De acuerdo? Especialmente la matriz orgánica, lo que estamos hablando del osteoide. Si te preguntaba hace tiempo, te voy a preguntar, Alicia, ¿qué es el osteoide? Tú tienes que responderme. El osteoide es la matriz orgánica, que es compuesta de colágeno tipo 1 y de proteoglucanos. Proteoglucanos. Apunta eso, Alicia, te voy a preguntar. Y controla la mineralización de la matriz. En otras palabras, la formación de la parte inorgánica. La degradación y la formación de la parte inorgánica. Mineralización. Muy bien. ¿Qué tenemos que saber de este osteoblasto? Que los osteoblastos, aparte de cumplir y fabricar la matriz ósea, también sintetizan factores de crecimiento. Esto de aquí lo vas a entender cuando en el aspecto de embriología, con mayor detalle. ¿Por qué? Porque este blasto aparte, produce las famosas proteínas morfogénicas óseas, la BMPS. Chicos, aprende bien eso. ¿Por qué? Porque en embriología, la próxima semana que viene se basa en este señor, este factor de crecimiento, esta proteína morfogénica ósea, cumple millones de funciones. Intervienen en crecimientos de mesénquimas, intervienen en crecimiento de mesodermo. Entonces es importante que lo aprendas las siglas, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que decir, ve, ¿ahora qué vas a pegar? Vas a agarrar una hoja y vas a, en una hoja puede ser, y colocar BMP y vas a colocar proteína morfogénica ósea. Está en inglés, por si acaso lo sigla. Entonces tú lo colocas y siempre tienes que tener presente eso. ¿De acuerdo? Te va a servir un montón cuando agarres un libro con respecto a embriología o formación, vas a encontrar este término. Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber? Mira al lado izquierdo. Todo te presento al osteoblasto. Ese es el osteoblasto. Tiene un montón de receptores. ¿Ah? Lo que está en su superficie son receptores de membrana. Vamos a ver un receptor para la hormona paratiroidea.
Un receptor para la hormona factor de crecimiento similar a insulina quiere decir una hormona que responde a la hormona de crecimiento. Disculpe, un receptor que responde a la hormona de crecimiento. Ahí está. Muy bien. Es como, ¿cómo te puedo decir? Conforme tú avanzas en edad en la adolescencia, tus huesos van creciendo. ¿De acuerdo? En la niñez, en la adolescencia, tus huesos van creciendo longitudinalmente. ¿Sí? Y cuando llegas a la adultez o terminando la adolescencia, ya crecen de forma transversal, de forma horizontal ese crecimiento. Es en ancho. ¿Vale? Este crecimiento, sea longitudinal, o sea de, transversal, o sea horizontal el crecimiento, para que el hueso pueda crecer es estimulado por la hormona de crecimiento, chicas. Ya, chicos, eso es estimulado por la hormona de crecimiento. ¿Y a quién estimula? A los osteoblastos, a través de diferentes sustancias. Por ejemplo, el hormona de crecimiento estimula al hígado para que éste sintetice un factor de crecimiento que es similar a la insulina, y este llega a su receptor y estimula la activación de los osteoblastos. Acuérdate bien eso, estimula la activación de los osteoblastos. La paratormona también tiene una función sobre los osteoblastos, ¿de acuerdo? También tiene la vitamina D3, también tiene colágeno tipo 1. Y este mismo osteoblasto tiene proteínas distintas al colágeno. ¿Te acuerdas de la osteocalcina? Aquí está la osteocalcina, lo subrayo. La osteocalcina, perfecto, chicos. Osteocalcina, bien. Solo la que nunca debes. Y también la otra que la que no debes olvidarte es la osteopontina. Esas dos, por favor, grábatelo bien, Alicia, que te voy a preguntar. ¿Cuáles son las otras proteínas que tiene el osteoblasto? Osteocalcina y osteopontina. ¿Quién fija el calcio? La osteocalcina, calcina. Y acá te lo dice, por ejemplo. La D3, la vitamina D3 también tiene un receptor intracelular en el osteoblasto, ¿de acuerdo? Que regula la expresión de la osteocalcina. Y acá quiero que lo leas esto en literatura porque te ayuda un montón. Por ejemplo, la vitamina D3 regula la expresión de la osteocalcina, que permite esto de aquí, la gran afinidad de los cristales de hidroxapatita, ¿de acuerdo? La somatotropina, que es la hormona de crecimiento, acuérdate de esos dos nombres, ¿de acuerdo? Y cuando se completa la formación ósea, este osteoblasto se convierte en osteocito. Te lo repito, cuando ya se forma y ahí ya se completa la formación ósea, se terminó la función del osteoblasto, este osteoblasto se convierte en osteocito. Grábate en eso. Conclusión de esta diapositiva, chicos. El osteoblasto fabrica la matriz ósea, la matriz orgánica, que es el osteoide, para que pueda ocurrir la mineralización. El osteoblasto reacciona ante la hormona de crecimiento o somatotropina, para que tus huesos puedan seguir creciendo. Y cuando termina de desarrollarse el hueso, este osteoblasto se convierte a osteocito. Y se acabó. Acuérdate, ¿eh? Esos tres datos que te acabo de decir. Acá esta imagen de acá nos dice un montón de cosas. Ya vamos a acabar, chicas. 15 minutos y terminamos. Los osteoblastos vamos a ver que tienen todas las células que hemos visto anteriormente, de diapositiva, que componen el hueso, tienen un origen. Por ejemplo, el osteoblasto se origina de la célula mesenquimatosa. Este ya es parte de embriología. Presta atención porque esta es la parte de embrio que te va a servir. El osteoblasto se origina de la célula mesenquimatosa pluripotencial. ¿De acuerdo? Pluri significa que tiene varios potenciales. ¿Por qué? Porque puede generar distintos tipos de células. Igual que condroblasto. El condroblasto también se origina ¿de dónde? De la célula mesenquimatosa pluripotencial. El fibroblasto se origina también de la célula mesenquimatosa pluripotencial. El preadipocito, células adipocíticas, también se originan de células mesenquimatosas. El mioblasto, la célula que participa en la formación del músculo. Mio significa músculo, significa células mesenquimatosas. Los 4 tipos de células, los 5 tipos de células tienes que aprendértelo bien. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque te puede venir tu examen. Te puede venir el examen. El osteoblasto, ¿de qué célula germinativa deriva? De mesodermo. ¿Pero de qué célula deriva específicamente? De mesénquima. Deriva de mesénquima. Muy bien. Este osteoblasto, cuando termina de cumplir la función de formación ósea, se convierte a osteocito. ¿Gracias a qué estructura se convierte en osteocito? Gracias a la proteína Osterix. Aprenden eso. Esto de aquí de Osterix te va a servir cuando estés en ciclo superior. Ahorita no, quizás te pregunte, quizás no. En embriología te pueden preguntar, me corrijo, en embriología te pueden preguntar. Esta proteína Osterix permite que se convierta el osteoblasto en osteocito. Cuando este Osterix es deficiente o parcialmente deficiente, se forma una patología llamada osteogenia imperfecta. No es por nada, cuando yo llevé embriología, bastante nos tomaban esta enfermedad, osteogenia imperfecta. ¿Qué quiere decir? Que no se va a formar osteocito.
por ausencia o deficiencia de Osterix, que es una proteína que permite que el osteoblasto se convierta en huesocito. ¿A qué se le llama? ¿A qué consiste la osteogenia imperfecta, chicas? Consiste en enfermedades de que los huesos son frágiles. Los huesos son frágiles. ¿Por qué? Acuérdate cuál es la función del osteocito. La función del osteocito es mantener irregular la función ósea. Quiere decir que cuando el osteocito no puede formarse por ausencia de los Osterix, los huesos se vuelven de cristal. Los huesos se convierten de cristal. Los huesos se convierten de cristal. Enfermedades de huesos de cristal, osteogenia imperfecta. ¿Por qué ocurre? Porque no se puede convertir el osteoblasto en osteocito. Ese osteoblasto, como lo ves, también está regulado por osteocalcina. Bien. Acá se me fue uno. La célula mesenquimatosa, para que se convierta a osteoblasto, necesita estos genes, RUX2, que puede ser totalmente mutado o parcialmente mutado. A esta patología, cuando no se puede convertir la célula mesenquimatosa en osteoblasto, ¿qué quiere decir? Que no puede formar osteoblasto, se llama displasia clenocranial. Por ejemplo, está en la hueso de la clavícula, no ocurre buena, hay una hipoplasia de clavícula, ¿de acuerdo? Una hipoplasia quiere decir una disminución en conjunto de células de la clavícula. En otras palabras, los huesos no se han formado correctamente. El osteoclasto, observa los osteoclastos. El osteoclasto vemos al monocito, ¿de acuerdo? El osteoclasto no se origina de la célula mesenquimatosa. El osteoclasto, se origina de una célula macrófago, que es el monocito. Cuando no te vayan a preguntar, macrófago, el monocito es un macrófago, chicos. Es un macrófago. Aprende bien eso, es un macrófago. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno recién empieza a estudiar medicina, piensa que el monocito no es macrófago. Sí es macrófago. ¿Te puede venir? ¿El osteoclasto se origina de un macrófago? Sí. ¿Ya? Mira, no se origina de la célula mesenquimatosa. Este osteoclasto crea un ambiente ácido, porque aumenta los protones a nivel de la laguna donde se ubica el osteocito. El osteocito se ubica en una laguna de Horschitz, ¿de acuerdo? Este osteoclasto, ¿cómo hace? Vuelve ácido todo el medio que lo rodea. Lo vuelve ácido y esto sirve para la resorción ósea. ¿En qué consiste la resorción ósea? La resorción ósea consiste en remodelar, digamos, ¿qué vas a remodelar? La matriz ósea. En otras palabras, primero remodela la matriz inorgánica y luego remodela la matriz orgánica. Y hemos visto los componentes de cada uno de ellos. Muy bien, remodelas esto. En eso consiste la resorción ósea. Pregunta de examen, que dice en tu examen de histología, te puede decir, ¿quién realiza la resorción ósea? Es el osteoclasto. ¿Quién realiza la resorción ósea? El osteoclasto. ¿Cómo lo realiza? Haciendo un medio ácido. O sea, en otras palabras, el pH lo hace bajo. El pH menor de 7. Eso hace. Pregunta de biología, te pueden hacer, ¿el osteoclasto deriva de célula mesenquimatosa? Falso. ¿De dónde deriva? Deriva de un macrófago como el monocito. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la formación del hueso. Hay dos tipos de formación. Una, osificación. Osteogenia o osificación. Vamos a formar hueso. Vemos una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. Acuérdate, cuando veas intramembranosa es sobre el tejido ya existente. Hay un tejido conjuntivo ya existente, primitivo o mesenquimal en la intramembranosa. Se va a formar un tejido sobre el tejido ya existente, el tejido conjuntivo. Vas a formar huesos sobre un tejido ya existente. ¿Cuál es el tejido existente? El tejido conjuntivo primitivo. En cambio, en la osificación endocondral no vas a usar tejido conjuntivo primitivo, vas a usar tejido cartilaginoso. Pregunta de examen. La osificación endocondral necesita el tejido cartilaginoso para que pueda existir. Sí, necesita el tejido cartilaginoso. Si tú recuerdas el tejido cartilaginoso y hialino, vas a recordar que el feto, todo su cuerpo, todo su esqueleto es de cartílago y hialino. Entonces el feto realiza osificación endocondral. Pregunta de examen. ¿Qué tipo de osificación o osteogenia o formación de hueso hace el feto? El feto tiene cartílago y hialino, entonces voy a formar hueso a partir de cartílago. Se llama osificación endocondral. Y aquí viene un dato. Vemos acá los cartílagos. En la osificación intramembranosa no utiliza molde de cartílago. No utiliza molde de cartílago. Algo que sí utiliza la osificación endocondral. Sí utiliza molde de cartílago y hialino. Muy bien, es importante que veas esa diferenciación.
¿Dónde encontramos osificación intramembranosa? Por ejemplo, en los huesos planos del cráneo. ¿Te acuerdas las fontanelas? ¿Sí? ¿Te acuerdas las fontanelas que se va sellando cuando tú vas creciendo? ¿Sí? Que son las molleras en el cráneo, ya. Esa es una osificación intramembranosa. ¿Sí? Pregunta de examen. Te puede venir en tu examen de histología que di ejemplo de osificación intramembranosa. ¿Sí? Hablamos de huesos planos del cráneo. ¿Utiliza molde de cartílago? No utiliza molde de cartílago. No utiliza molde de cartílago. ¿De acuerdo? ¿Qué utiliza? Un tejido conjuntivo primitivo existente, preexistente. En la osificación endocondrial no lo ubicamos, chicas. En los huesos de las extremidades, la columna vertebral y la pelvis. Justamente lo que voy a pintar de amarillito. ¿Dónde lo ubicamos? Mira, presta atención. Lo ubicamos en las extremidades, osificación endocondral, superiores, extremidades inferiores, osificación endocondral. Quiere decir que antes había cartílago y ahora es hueso. La pelvis, la columna y la vértebra. Todo eso es osificación endocondral. Repito, extremidades superiores, extremidades inferiores. Antes había cartílago, ahora se convirtió en hueso. Osificación endocondral. Pelvis y columna. Repito, extremidades superiores, extremidades inferiores, columna vertebral y pelvis. Todo eso es osificación endocondral. Antes, a partir de un cartílago y el hilo forman hueso. Se acabó. Vamos con la osificación intramembranosa de forma detallada. Ya, como te dije, la osificación intramembranosa ocurre en el lado izquierdo de la positiva superior, entre los huesos planos del cráneo. ¿Sí? Las fontanelas, las molleras, eso es la osificación intramembranosa. ¿Ya, chicas? Se forma tejido directamente sobre el tejido conjuntivo primitivo existente. Acá hay tres fases nada más. Esta es pregunta de examen que te puedo hacer. Hay la fase mesenquimatosa, la fase de que formas un blastema óseo y formas un tejido óseo primario. ¿Ya? Primero, a partir de células mesenquimatosas, vas a formar las células de los huesos, los osteoblastos. ¿Cuáles son los osteoblastos? Esto de aquí. ¿Sí? Y ahí está el número 2, del lado izquierdo. Las células mesenquimatosas se diferencian en osteoblastos. Y estos osteoblastos van a delimitar una estructura llamada blastema óseo. Dentro de este blastema óseo vas a ver los osteocitos. Estos osteocitos se van a interlazar y van a formar uno solo, que se van a comunicar. Por eso los osteocitos tienen como ramificaciones, como bracitos, porque se comunican entre ellos. Y esta comunicación de los osteocitos junto con la número 3, que es mi lado izquierdo, osteoblastos depositan la matriz ósea, el osteoide, comienzan a mineralizar junto con los osteoclastos y se forma un tejido óseo primario. La osificación intramembranosa, chicas, termina con un tejido óseo primario. Así de simple. Repito, la osificación intermembranosa que encontramos en los huesos planos del cráneo termina con un tejido óseo primario. La referencia bibliográfica está en la parte inferior. En la osificación endocondral, que ocurre en el feto, ¿de acuerdo? Que ocurre en el feto, sustituye un cartílago hialino. Quiere decir que formamos hueso a partir de cartílago hialino. Tenemos una osificación primaria y una osificación secundaria. Para que no te estreses y lo veas sencillo, chicas. La osificación primaria ocurre en la diáfisis, a partir de proliferación de condrocitos. ¿Sí? Luego estos condrocitos se hipertrofian, quiere decir que aumentan de tamaño. Los condrocitos se hipertrofian y aumentan de tamaño. En cambio, la osificación secundaria, ¿dónde ocurre? No ocurre en la diáfisis principalmente, ocurre en la epífisis. ¿Sí? En la epífisis, quiere decir en los extremos, tanto proximales como distales. Eso te voy a preguntar, Alicia. ¿Dónde ocurre la osificación primaria? ¿Dónde inicia? Inicia a partir de condrocitos, que se hipertrofia, ocurre en la diáfisis. En cambio, la osificación endocondral secundaria, el centro de osificación secundaria es donde, en las epífisis, ¿de acuerdo? En las epífisis. ¿Sí? Y ahí está lo principal. Date cuenta que hay vasos sanguíneos que invaden. ¿Sí? Acá hay otra diferencia. El hueso no se nutre. La nutrición del hueso es una pregunta de histología. La nutrición del hueso no es por difusión. La nutrición del hueso es por arterias y vasos sanguíneos, capilares que penetran el hueso. ¿Sí? Que son arterias nutricias. Te lo repito. Los huesos no reciben
nutrición por difusión, recibe nutrición directamente de la sangre. Mira, ve, lo vamos a seguir cómo penetran el hueso. Son arterias o arteriolas nutricias, vasos nutricios. Es la pregunta de examen que te puedo hacer. ¿Cuál es la diferencia con respecto a irrigación del cartílago con hueso? Que el cartílago es avascular. Quiere decir que los vasos sanguíneos no penetran al cartílago, sino solamente están encimita. Y como están encimita, les pasan los nutrientes por difusión. Nutrición por difusión, cartílago, hueso, nutrición por perforación de las arterias que les pasan la sangre directamente. Por arterias o vasos nutricios. ¿Ya se te cuenta? Y eso sería lo principal, chicas. ¿Cuál es la diapositiva clave en este tema de huesito? La diapositiva clave es este de acá. Esto de aquí tienes que aprenderlo bien, por favor. Osificación o formación del hueso. ¿Sí? Esta es tu diapositiva resumen. Literaturas, Michael Ross, Histología, séptima edición, y cuarta edición de Histología de Kiesenbaum. También puedes usar la tercera edición de Kiesenbaum, no hay problema. ¿Sí? No ha cambiado mucho. Muy bien, chicos, gracias. Espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima clase y puedes escribir algún tema que te guste en los comentarios o agregar alguna cosa más adelante. Muchas gracias.